¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Espero que hayan pasado un hermoso domingo. Yo, bueno, como todos los domingos, entre las 6 y las 9 de la noche me pongo a organizar las tareas de la semana. Trato de superar ese bajoncito dominguero que creo que nos agarra a todos. Bueno, los domingos tienen esa cosa de que, bueno, en un horario determinado uno como que decae un poco anímicamente, o al menos me pasaba eso a mí desde hace muchos años, desde que prácticamente tengo uso de razón. Recuerdo cuando era chico que los domingos a las 6 de la tarde Antonio ya preparaba la ropa para ir a trabajar el lunes. Bueno, empezaba tiempo nuevo en aquel momento, estaba Bernardo Neustadt. Y bueno, 10 menos 10 ya como que se daba por finalizado el domingo. Y bueno, tenía esa melancolía del domingo por la tarde, ¿no? Que no había este tipo de herramientas, valga la redundancia de que mi canal es de herramientas, pero no había este tipo de distracciones como para hacerle frente a esos momentos que uno decae un poquito anímicamente. Eh, bueno, tampoco tenía una edad para poder hacer otra cosa, pero bueno, qué sé yo, son experiencias. Creo que la definición es como dice Dolina, una persona a la que yo sigo bastante. Eh, los viernes tienen esa alegría y esa algarabía, dado que bueno, uno proyecta todo lo que puede pasar el fin de semana y el domingo en un horario determinado sobreviene la melancolía porque no sucedieron las cosas que uno había proyectado. Y puede que tenga razón en algunos aspectos. Bueno, nada que ver con lo que estamos acostumbrados a hablar, pero me gusta interactuar con ustedes, mis amigos. Muy contento con, como digo en cada video, pero verdaderamente muy contento con la calidad de los suscriptores que están llegando al canal, la calidad de herramientas con las que trabajan, las fotos que me hacen llegar vía Facebook, Instagram. Bueno, mis redes son todas iguales, Siciliano Ilacqua o Siciliano en su taller. Eh, Antes que nada, si después de esa introducción siguen mirando mi video, quería hacer un llamado a la solidaridad. Estoy buscando a ver si algún amigo me los ubica o los recuerda. Estuve buscando uno que me quedó acá en el taller, pero es como buscar una aguja en un pajar. Lo suelo ver, cuando lo suelo ver no lo agarro y lo aparto. Entonces lo podría mostrar ahora. Pero para que se den una idea, eran unos destornilladores, me acuerdo que venían 8 chiquititos, de más o menos 4 pulgadas, que venían con un mango negro que uno se lo ponía, los destornilladores eran hexagonales, con la varillita, y venían 3 Phillips, 3 planos, uno tipo punta, o sea, una lesna, y uno tipo mecha, como para hacer la guía para algún agujerito. Y si uno necesitaba hacer un poquito más de fuerza, le ponía el mango negro, que era hexagonal, y entraba ahí. La última marca, porque sé que vienen más atrás en el tiempo, incluso la caja era de un plástico bastante importante, tenía la tapa arriba y uno sacaba el que necesitaba. Hasta el año 95 los he visto, ya venían con una calidad inferior en lo que es la caja, pero bueno, más o menos mantenían la estética y el modelo de los que yo recuerdo. Estoy hablando de los destornilladores Skil Nine. Los busqué por todos lados, no los pude encontrar. O sea, era una cajita, más o menos un destornillador de 4 pulgadas, mango de acetato o de acrílico de un color distinto cada uno. Venían 3 planos, 3 Phillips, una punta y una especie de mecha. Entonces uno agarraba el que necesitaba, trabajaba. Si necesitaba un poquito más de fuerza, ponía el mango negro que venía dentro de la cajita y trabajaba con un poquito más de torque. Estuve buscando para hacer el video, el único que me quedó, el azul, uno azul,
y es como que se escondió. Yo digo que en este taller las cosas se esconden porque cuando lo encuentre lo voy a colgar y en donde tenga la oportunidad se los muestro para que se orienten de lo que estoy buscando, porque bueno, necesito conseguir ese juego. Bueno, dicho esto, les respondo a un amigo, un suscriptor, que tuvo problemas con una pinza Crossmaster. Mira, te está pasando lo que les pasó a todos. O sea, la pinza es muy buena, muy linda, muy anatómica, pero no tiene la calidad de lo que era Crossman Dowen Pagio. Yo odio ser reiterativo porque los amigos que me siguen desde el principio habrán escuchado esto y se acordarán. Y yo banco a Crossman Dowen Pagio. Cuando cambió, sin previo aviso, los que estábamos comprando Crossman Dowen Pagio, vamos a llamarlo Crossman para no ser tan aburrido con los temas, los que estábamos comprando Crossman nos encontramos de golpe y porrazo que se llamaba Crossmaster. Mantuvieron una calidad parecida, pero ya se veía la debacle, ya se veía que se venía para Jova. Y después ya se transformaron en herramientas, si bien estéticamente lindas, pero de un acero que no resistía nada. Lo que te pasó a vos en la pinza, en el segmento de corte, seguramente te quisiste cortar algún alambre o un clavo. Yo ese segmento de las pinzas, dirás, no, pero bueno, ¿qué querés? No, yo para cortar alambres o clavos utilizo una tenaza. Pero lo hago incluso con esta pinza. Esta es una pinza Baco que, así como la ven, está así porque trabaja en la mecánica y es una herramienta de primera línea. Bueno, ya todos saben y les digo cada noche mis ideas sobre Baco, pero es una muy buena herramienta. Corta un clavo sin ningún problema, corta un alambre sin ningún problema, pero yo más que para cortar cable no uso el segmento de corte. Ni de esta, que bueno, de Stanley se han quejado en todos los idiomas. Esta línea, hasta esta línea de pinzas, Stanley manejaba una calidad bastante aceptable. Esta pinza está conmigo, no les quiero mentir, pero entre 7 y 8 años. Ha cortado bastante, ¿eh? Y miren, el segmento de corte para nada dañado. Para nada. La de mecánica, que bueno, uno se encuentra abajo del vehículo, sacando por ejemplo un semieje y tiene que cortar determinados unchos o determinadas cosas, tampoco, no se dañó en absoluto. Pero bueno, si me preguntás a mí, yo la pinza la utilizo para cortar cable, por ahí para apretar algún empalme o para todo lo que se pueda usar una pinza, pero no la uso para un corte superior a lo que sea un cable. Esta, que es un poco la esencia de este video desordenado que estoy haciendo, es de la marca Petrol. Muchos no dan ni 5 pesos por esta marca. Yo les puedo asegurar que si bien es un uso jovista, a mí me dio un resultado bárbaro. La línea Pretul, repito, Pretul. Vienen con los colores, medio imitando a Crossman, medio imitando a Stanley, pero la herramienta en sí misma, si bien no es de uso profesional, créanme que va muy bien. Y bueno, algunos dirán, Tano, claro, lo estás diciendo porque estás mostrando una herramienta nueva, como el alicate, que ni siquiera lo sacaste del blister. No. Estoy diciendo porque lo utilicé muchísimo, el alicate. Yo creo que cuando ya supera 2 obras y sigue manteniendo el filo y no se dobla y se cae alguna que otra vez y sigue
manteniendo la misma calidad en el pelado del cable, que es lo importante, porque corta casi cualquier cosa, porque tengo un alicate que un día se los voy a mostrar que no corta cable, no corta precinto, no corta cable. Eso lo tengo de mi paso por Ecoagua, que algún día desarrollaremos ese tema, que un par me preguntaron para comprar purificadores y esas cosas, pero es harina de otro costal. La línea Pretul, muchachos, muy buena herramienta, muy buena pinza. Los que tenían la duda, cómprenla tranquilos. El amigo que me pedía que le recomiende algo económico y bueno, mirá, hoy en día prácticamente, si no se va todo al diablo, esta tabaco está muy accesible. Pero puede que no sea tan accesible, porque a mí me pasa. Hay cosas que parecen accesibles, pero cuesta un montón llegar a adquirirlas. Te recomiendo la línea Bremen. Muy buena herramienta. Muy buena herramienta. Promedio de calidad y precio espectacular. Es mi consejo para vos, amigo, que me preguntaste sobre una pinza económica y de calidad. Bremen. Si no, ya podés pasar a una Irimo o si no, una Robust, que te puedo asegurar que no te va a defraudar. Ya no quiero mostrar porque si no parece que le hago la publicidad a Robust, dado que ayer le dediqué un tramo bastante importante del video. Pero bueno, es para que se saquen las dudas y sepan qué herramienta elegir. Si bien son todas pinzas y todas van a cumplir la función, pero bueno, la idea es que si uno invierte X cantidad de plata, esa inversión sea duradera en el tiempo. Ya no es como antes, que por ejemplo uno compraba... Esperen que les voy a mostrar una cosa. Como les decía, ya no es como antes que uno decía, bueno, voy a comprar una pinza. Listo, compraba esto. Indestructible. Indestructible, gente. Observen la calidad de estos aislantes, la calidad, las terminaciones, la rectificación de la herramienta. Estamos hablando de que esta herramienta tiene cerca de no menos de 45 años. Miren lo que es esto. Sienten el olor a herramienta de excelencia, el ruido al acero. Es espectacular. Esta es una pinza Monviso. Ya no es que uno dice comprá Monviso y la tenés de por vida. Nos mal acostumbramos a Baco con su francesa de la línea 69, 70, 71, 72, indestructible, con garantía de por vida y bla bla. Y nos acostumbramos a que las cosas son así y todo tiene una obsolescencia programada. Hay que tratar de que la inversión que hagamos sea lo más duradera posible o bien que no sea tan grande. Por eso, en este momento, si me piden que diga una marca para este amigo de una pinza que esté dentro de los valores normales de una herramienta y dure, tírate a la Bremen. Si no, te diría la Irimo. Y si te tiraste a la Irimo, hace un esfuercito más y tírate a la Baco. Todo depende del uso que le vayas a dar. Lo que te pasó en Crossman o en Crossmaster, mirá, yo te voy a mostrar. A ustedes, a todos, ¿no? Pero a este amigo que tuvo el problema, este es un alicate nuevo, Crossmaster, como podés ver. Fíjate el material que tiene alrededor de los filos, fíjate la calidad. Bueno, ahora mirá el Crossman. No sé si se puede ver ahí dentro del mango el nombre Crossman. O sea, lo que se me dificulta con una mano es hacerte las demostraciones, pero ponele ahí. Observa entre uno y el otro.
el Crossmaster y el Crossman. Ya después de eso no hay mucho para hablar. Otra cosa que le quería mostrar a un amigo que se comunicó por Instagram, estuvimos charlando un rato de San Juan. No podía creer lo que le estaba diciendo de los Stanley fabricados en Taiwán. Pero no es que no lo podía creer mal, le resultaba asombroso, como decir, ¿cómo puede ser? Sí, pero eso es normal ya. Acá está el tubito que comenté yo en el video de anoche. No sé si se distingue, pero dice hecho en Taiwán. Y el tubo es un Stanley. Este mismo tubo viene en la caja Stanley Racing de este momento. Entonces ya no se sorprendan de nada, muchachos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar de cada marca la herramienta que nos sea más funcional. Hay veces que hay marcas por las que no damos 2 pesos. Pretul. Estoy seguro que esta pinza vale entre 800 y 1000 pesos menos que la que compró el muchacho este que compró la Crossmaster. No sé si 1000 pesos, pero 800 seguro. Es una herramienta que recomiendo. El peso, la elasticidad, es muy parecida a la línea antigua, que ahora la mezclé porque yo... Este es el alicate Crossman, que comparé con el Crossmaster anteriormente. Bueno, observen el diseño de esta, es muy parecido. O sea que por ahí quisieron imitar al antiguo Crossman y lograron un producto de calidad. Así que bueno, nada, pido eso, hago ese llamado a la solidaridad. Me trabé las 2 veces que lo dije, la solidaridad de algún amigo de más o menos mi edad o algunos años más, o alguno más chico que recuerde del padre. Era una cajita plástica que se tapaba, la tapa encastraba dentro de la cajita donde iban los 8 destornilladores, 3 Phillips, 3 planos, mango de acrílico hexagonal. Y si uno necesitaba imprimir un poquito más de fuerza, venía el mango que le daba más poder de agarre, negro. Todo en acrílico, acetato, el mango PVC, muy buena calidad, la caja espectacular. Fue perdiendo calidad. La última caja que vi, repito, la vi en el año 95. Ya un acrílico de regular para abajo, parecía donde vienen los sándwiches de miga o las tortas. Bueno, ese material era la caja. Los destornilladores mantenían un poquito la calidad, pero no era lo anterior. No estoy seguro si era de la misma marca, pero el último que vi, y tiene que estar dando vuelta por este taller, es Skill Nine, se llama la marca, Skill Nine. Lo busqué en todos lados y pongo Skill Nine y me sale cualquier cosa, lo que se puedan imaginar. Hasta un Fiat 600 me apareció, la verdad que no sé. Es importante para mí conseguir ese jueguito. La verdad no sé si piden 500 pesos o 100 dólares. La verdad no tengo idea. Tendría que verlo, ¿no? Para decidir si es tan importante conseguirlo, pero me gustaría. Cerraría un capítulo importante. Así que bueno, gente, nada. Pasamos el bajón dominguero. Vamos a ver si comemos algo. Los domingos tienen eso, que bueno, los viernes pateamos todo para adelante, como si el lunes llegara dentro de 15 días. Cuando nos quisimos acordar, llegó el domingo y mañana hay que salir a solucionar todo lo que pateamos para adelante, pensando que el lunes nunca iba a llegar. Así que bueno, nada, le hago otro panadito. Está la primitiva pinza roja, Baco. La tengo obviamente, pero bueno.
tuvo un accidente esa pinza, la verdad que me lamenté muchísimo. Pero bueno, la tengo guardada dentro de mis cosas que conservo con mucho cariño. Si yo la pongo a trabajar, trabaja perfectamente, pero bueno, no me gustó lo que le pasó. Estábamos trabajando con un amigo, bueno, salió a probar el auto y se le cayó entre el múltiple y la tapa y se quemaron un poco los aislantes. Nada, cosas que no deberían pasar. La Pretul, muy recomendable, ¿eh? Herramientas probadas. La Stanley. Si se van a tirar a Stanley, que sea de esta época. Que sea de esta época. No caigan en la Stanley que es amarilla y viene con la leyenda Pro y esa onda. Esta, si bien es Stanley Pro, pero es una, llamémosle, generación o serie anterior a la que se está vendiendo. Esta no se mella, no se daña, corta perfectamente. Porque les va a pasar que van a trabajar con la pinza perfectamente, pero por ahí cortan un alambre, un clavo, cosa que yo nunca hago, nunca hice y trato de no hacer. Pero bueno, a veces uno está en el medio de la nada con una pinza y la usa hasta de martillo. Pero bueno, ahí es cuando se odia porque dice que estoy a 30 cuadras del taller en medio de ruta 3, entre San Justo y La Tablada, tengo miedo, me quiero ir rápido y bueno, agarro lo que... Ya veo que los amigos de San Justo de La Tablada me van a venir a escrachar, pero bueno, a veces son zonas complicadas, allá la zona de Casanova, quedarse ahí es peligroso. Pero bueno, nada, les mando un saludo, espero que estén bien. Bueno, comuníquense cualquier cosa, cualquier duda, cualquier sugerencia. Acá estoy. Les mando un saludo. Gracias por el tiempo. Si llegaron hasta acá, chapó.